Hola, hola muchachones, ¿cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Miren, hoy me regalaron una manito, así que vamos a estar usando una manito nueva. Ok, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de unos adjetivos que, si los usamos con el verbo ser, tienen un significado. Y si los usamos con el verbo estar, tienen otro significado. Entonces, vamos a verlos. Tenemos el adjetivo listo. Ser listo. Ser listo es ser una persona muy viva, muy inteligente, rápida de mente. Por ejemplo, ese niño es muy listo, es muy inteligente. Pero estar listo es estar preparado para algo, estar preparado para hacer algo. Por ejemplo, estoy listo para el viaje. Es igual que si decimos, estoy preparado para el viaje. Es exactamente igual. Otro adjetivo más. Verde. Se refiere simplemente al color verde. De color verde. Por ejemplo, mi casa es verde. Estar verde es simplemente no estar maduro. Por ejemplo, cuando hablamos de las frutas que no están maduras, decimos, esta fruta está verde. Por ejemplo, no me gusta este mango. Está verde. Luego tenemos agrio. Ser agrio. Una persona agria es una persona de mal carácter, es una persona que tiene mal talante. Por ejemplo, tu primo es agrio, siempre anda malhumorado. Entonces, eso es ser agrio, de mal carácter, de mal talante, malhumorado. Estar agrio es tener un sabor muy fuerte, muy intenso, un sabor desagradable. ¿Alguna vez les ha pasado que la leche se queda mucho tiempo en la nevera y cuando la vamos a tomar tiene así como unos grumos y si la probamos tiene un sabor súper fuerte, muy desagradable? Y decimos, esta leche está agria, tiene muy mal sabor y es muy fuerte. Luego tenemos despierto. Ser despierto. Ser despierto es igualmente ser inteligente, ser vivo, rápido de mente. Ser despierto es igual que ser listo. Ser despierto, ser listo es ser muy inteligente, muy vivo, muy rápido de mente. Ser despierto. Por ejemplo, Lilian es una chica despierta. Le va muy bien en la escuela. Lilian es una chica inteligente. Ahora, estar despierto es simplemente no estar dormido. Por ejemplo, a las 5 a.m. Claudia ya está despierta. Se levanta muy temprano. Entonces, estar despierto. Borramos la pizarra y continuamos. Y continuamos con otros adjetivos. Por ejemplo, tenemos este adjetivo, molesto. Ser molesto. Algo es molesto cuando es incómodo, cuando es fastidioso. Por ejemplo, el ruido del taladro es molesto. Y vaya que es molesto el ruido de un taladro. Luego tenemos estar molesto. Estar molesto es estar enojado, enfadado, es estar disgustado por algo. Por ejemplo, Hugo está molesto porque su carro se averió. Otro adjetivo, orgulloso. Ser orgulloso. Una persona es orgullosa cuando es arrogante, cuando es altiva e incluso puede caer en la soberbia. Por ejemplo, ella no pide ayuda porque es muy orgullosa. Ahora, estar orgulloso es estar satisfecho por algo
o por alguien. Por ejemplo, Luis está orgulloso de su hija. Estamos orgullosos también cuando obtenemos un logro o cuando una persona que nosotros queremos obtiene un logro, entonces estamos orgullosos por eso. Otro adjetivo que tenemos es rico. Ser rico. Ser rico es una persona con mucho dinero. Por ejemplo, Will Smith es muy rico. Tiene mucho dinero. Pero estar rico es ser una persona con mucho atractivo físico. Por ejemplo, Will Smith está rico. O sea, es un hombre completo. Will Smith es rico y además está rico. Es muy atractivo. También decimos estar rico cuando nos referimos a una comida que tiene buen sabor. Comemos un sándwich, tomamos una sopa y decimos, oh, este sándwich o esta sopa está muy rica. Es decir, tiene muy buen sabor. Nos gusta. Otro adjetivo más. Borracho. Ser borracho. Ser borracho es una persona alcohólica. Una persona que todo el tiempo está en esa condición. Es un alcohólico. Por ejemplo, el tío de Valeria es un borracho. Pero estar borracho es estar tomado en ese momento. Es tener una intoxicación etílica en un momento determinado. Por ejemplo, estabas borracho en la fiesta. O sea que en la fiesta, en ese momento, estaba en esa condición. Tenía una intoxicación etílica. Estaba borracho. Entonces, seguimos con otros adjetivos. Otros adjetivos son, por ejemplo, interesado. Ser interesado. Ser un interesado es una persona egoísta, una persona que solo piensa en su propio beneficio, no en el beneficio de los demás. Por ejemplo, no quiero nada contigo, eres un interesado. Estar interesado es una persona que muestra interés por algo, interés por alguien. Por ejemplo, Origen está interesado en aprender español. Ojo, Origen es el nombre de una persona. Un nombre sumamente original, ¿verdad que sí? Entonces, él está interesado en aprender español. Tenemos el adjetivo cerrado. Ser cerrado. Una persona cerrada es una persona tímida, es una persona introvertida, es una persona muy callada, que no expresa lo que siente. Por ejemplo, Leo es tan cerrado que no sale con ninguna chica. Es muy introvertido. También una persona que no cambia de parecer. Mi padre es muy cerrado, no acepta la opinión de otros. Cerrado, solo lo que él dice. Eso es ser una persona cerrada. Pero estar cerrado es lo contrario de abierto. Si algo está cerrado, es lo contrario de abierto. Simplemente. Por ejemplo, a esta hora la tienda está cerrada. Fresco. Tenemos el adjetivo fresco. Ser fresco. ¿Qué es ser fresco? Una persona es fresca cuando es una persona descarada, es un sinvergüenza, un cara dura. Por ejemplo, ese Luis es un fresco. Pedro trabajó y él se llevó el mérito. Definitivamente, Luis es una persona descarada, un sinvergüenza, un fresco. Ahora, estar fresco es cuando algo está recién hecho. Por ejemplo, el pan.
Decimos, el pan que trajiste está fresco. Está recién hecho, muy suave por dentro, la cubierta crujiente, muy fresco. También decimos que está fresco cuando la temperatura en el ambiente está moderadamente fría. No es un frío gélido que te congelas, pero sí es un frío moderado. Entonces decimos que está fresco. En el ejemplo tenemos, me pondré un suéter porque afuera está fresco. Y sí, realmente está bastante fresco. Seguimos. Otro adjetivo que tenemos es abierto. Ser abierto. Una persona es abierta cuando es una persona extrovertida, franca, que expresa lo que siente. Por ejemplo, Carlos es muy abierto, por eso tiene muchos amigos. Estar abierto es simplemente lo contrario de cerrado. El bar todavía está abierto. Hay que apurarse para llegar. Bueno, ser bueno. Una persona buena es aquella persona bondadosa, que no tiene maldad, que es de buen corazón, no tiene malicia. Es una persona buena. Por ejemplo, tu padre es una buena persona. Eso es si hablamos de una persona. Pero si hablamos de un objeto, decimos que un objeto es bueno cuando tiene buena calidad. Por ejemplo, este bolso es muy bueno. Ya llevo 3 años con él. En este caso, lo bueno de este objeto es su durabilidad. Es de muy buena calidad. Tengo 3 años con él. Pero cuando decimos que una persona está buena, decimos que esa persona es físicamente muy atractiva. Es exactamente igual que decir que una persona está rica. Si decimos alguien, quien sea, Will Smith, está rico, es igual que decir está bueno. Es decir, es físicamente muy atractivo. En el ejemplo tenemos, el hermano de Gaby está bueno, muy atractivo. Luego tenemos el adjetivo vivo, ser vivo. Una persona viva es una persona lista, es una persona muy inteligente. Es igual, ser vivo es igual que ser despierto, es igual que ser listo. Es decir, muy inteligente, muy rápido de mente. Entonces, en el ejemplo tenemos, nadie puede engañarlo. Es muy vivo. Es decir, es muy inteligente. Estar vivo es tener vida. Entonces tenemos el ejemplo. Creí que el gato murió, pero está vivo. Ay, perdón, me faltó la tilde en la palabra está. Creí que el gato murió, pero está vivo. Entonces, eso es estar vivo. Bueno, muchachones, si les gustó este contenido, por favor, denme una manito. ¡Oh! Otra manito. Compartan este video con todo el mundo. Suscríbanse a este canal. Y, por supuesto, denle la campanita para que no se pierdan ningún contenido. Yo espero que este video te haya sido de mucho provecho, te haya sido de utilidad. Así que nos estaremos viendo la próxima semana y seguimos con expresiones coloquiales con ser y estar. Seguimos con este tema, así que nos estamos viendo la próxima semana y hasta la vista.